¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta tertulia, un broche muy especial porque es la última de año, es momento de balance, van acabando prácticamente todas las competiciones. Ojalá pudiéramos hablar de algún playoff o de alguna oportunidad de ascenso o algún objetivo por el que luchar, pero de momento no es ese el caso y hoy va a ser nuestra despedida oficial de la temporada. Ya están con nosotros José Antonio Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Raúl Castro, ¿qué tal? Muy buenas. Tú sí tenías resaca electoral, ¿no? Un poquito. Bueno, sí, pero muy poco. David Acosta, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Laura Ayer, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, Jesús. Bueno, pues son nuestros contertulios en esta contraportada de lo que ha sido una temporada intensa. Arrancamos. Bueno, son momentos en los que se entremezcla el balance de la temporada con los objetivos inmediatos. Ya hay movimientos, cambios, por ejemplo, presentación de Raúl Llona como nuevo entrenador de la Cultural. Veremos lo que pasa con Manolo Cadenas en el Ademar. Pero antes de meternos un poco en lo que puede ser el futuro inmediato, yo sí os pido, ahora que están los exámenes finales y prácticamente se la juegan muchos alumnos, si tuvierais que poner una nota, un calificativo a lo que ha sido la temporada de la Cultural, Pérez, empiezo por ti. Una palabra: decepcionante. Te la puedo decir. Insuficiente. El director general les puso un 6. Bueno, es libre de poner. Yo, para mí, decepcionante. Un 6 o un 7 les puso. Bueno, tú, Raúl. Yo, para mí, aprueba muy raspadillo. Aprueba porque el primer tramo de la competición yo creo que lo hizo por encima incluso de las posibilidades del equipo, pero si nos ceñimos al último tramo sería un suspenso, entonces al final lo tengo que dejar en un aprobado, pero muy raspado. Bueno, si buscamos el símil académico, repetimos curso, porque seguimos en primera red, David, pero no bajamos de curso. Yo le doy un 4. O sea, a este equipo hay que suspenderle, porque hay que acordarse, lo volvemos a repetir, que se salvó en la última jornada. Pero un 4, que se dice pronto. ¿Un 4 al equipo o tú crees, luego lo hablaremos, que este equipo hubiera dado más de sí? No, yo le doy un 4 al equipo, al cuerpo técnico, prácticamente a todo el mundo. Dirección deportiva también, por supuesto. Y lo que hay que hacer ahora es, de verdad, centrarse y acertar en los fichajes, eso es fundamental, y que las cosas vayan mejor. Tenemos ahora la incógnita de Raúl Llona, que sabemos que estaba en el Logroñés, el pobre, y que quedó en mitad de la tabla. Bueno, no tiene mala pinta, pero hay que verlo. Ojo, para que a veces la gente también se dé cuenta de la dificultad de esta categoría. El Logroñés rico ha bajado y el Logroñés pobre, entre comillas, o con menos seguidores en las gaunas. Por cierto, mucho mérito en el Logroñés estos días ha sido la emotiva despedida de César Caneda, con 46 años, deja el fútbol. Yo pensé que no se lo iba a traer a León, pero creo que no, no va a ser posible. Laura, ¿qué calificativo le pondrías a la temporada de la Cultural? Yo creo que un 5, porque al final, bueno, no se descendió, es obvio que no era... ¡Qué benevolente sois! Bueno, es obvio que no era lo que se pensaba, que íbamos a estar luchando por no descender en la última jornada, pero bueno, podría haber sido peor, podríamos haber perdido contra el Talavera, que se hubiera dado la carambola y que hubiéramos descendido. No es una temporada buena, ni mucho menos. Para mí no es de un 6, como dijo Felipe, pero bueno, por lo menos nos mantenemos y tenemos derbi el año que viene. Los jugadores y los entrenadores, Pérez, que han pasado por esta temporada, está el caso de Israel Martínez, anteriormente Docampo. Si esto es un conjunto, esto es un equipo, entrenador, jugadores, ¿quiénes han sacado peor nota, los jugadores o el entrenador, o los dos entrenadores? Yo creo que entre todos se han repartido el pastel, creo, porque un equipo cuando no funciona, todos tienen su parte, su implicación de culpa y es cierto que los jugadores pues no han funcionado ni con un entrenador ni con otro, pero yo sigo diciendo lo mismo. Yo tengo la sensación de que estos jugadores han estado muy poco exigidos y que se les ha sacado menos rendimiento que el potencial que ellos tienen. Y no me lo saco de la cabeza, porque si en momentos puntuales el equipo, cuando ha habido una motivación extra y han visto las orejas al lobo, han dicho aquí estamos, ¿por qué no lo han hecho con el resto de rivales? Entonces sí que veo ahí un poco de, joder, aquí ha pasado algo para que estos jugadores no hayan tenido esa regularidad. Quizá falta de exigencia, puede ser, pero yo insisto en lo mismo, creo que han dado menos de lo que pueden dar. Veíamos el otro día a Raúl con cierta envidia, no hay por qué no reconocerlo, cuando las celebraciones en Ferrol. ¿Quién nos lo iba a decir en aquel famoso partido ante el Racing de Ferrol, que era el que tenía la Cultural como oportunidad para engancharse al playoff?
Yo confieso que pensaba que iba a subir al Alcorcón en aquellas primeras jornadas el Córdoba, el Castilla, había incluso por supuesto el Depor, aunque luego se desinfló, pero yo no hubiera apostado claramente por el Racing de Ferrol como equipo que iba a ascender por la vía rápida. No, sin embargo sí que ha mostrado una imagen muy grande de equipo, colectiva, y ha hecho un sprint de temporada muy buena. Yo creo que lo hablamos muchas veces aquí con Miguel, con otra gente, que en aquel momento la Cultural también estaba incluso por encima de las expectativas que podíamos tener, incluso por encima de su juego en resultados, ¿no? Y al final pues se nos ha ido abajo el castillo de naipes y a mí no me gustaría meter en el mismo saco a Isra que a Docampo. Yo creo que Isra en los 5 partidos que ha hecho se merece una nota superior a Docampo y de hecho Llamazares dejó entrever en la rueda de prensa que él reconocía que incluso se debería de haber cambiado de entrenador antes. Bueno, aguantó tal, pero yo creo que no se le debería de meter en la misma nota, en la misma bolsa a Docampo que a Isra. Lo cierto es que el propio director deportivo hizo un tirón de orejas, el director general Felipe Llamazares, el deportivo de momentos Manzanera, pero pegó ese pequeño tirón de orejas cuando dijo, bueno, es que he hablado con los chavales, con los jugadores y les he dicho, ¿por qué estuvisteis tan motivados contra el Castilla y contra el Depor y no contra el Linares, el Algeciras y el resto de equipos? Es que ha sido una temporada tan irregular que al final es lo que tú dices, se ha rendido solo en partidos muy puntuales y aún así, insisto, esperando hasta la última jornada para salvar la categoría. Yo creo que hace falta un cambio radical, siempre lo digo. Vamos a ver qué tal. Sí, pero ojo con los cambios radicales, Laura, porque todos los años siempre insistimos... Ya, pero no te puedes quedar con una plantilla que ha quedado como ha quedado. Sí, pero fichas 15 y ya tienes disculpa. De momento el entrenador ya ha dicho es que no te queda otra. Que si se asciende se gana el segundo año de contrato. Esperábamos, yo creo, ahora analizando un poco ya objetivamente, si nos volvemos la vista atrás, hacemos un flashback y buscamos lo que era el verano pasado, cuando ibas viendo los jugadores que iban incorporándose a la Cultural, haciendo la salvedad de que no era el presupuesto más alto, decía Felipe Llamazares que es el presupuesto 11, yo creí entender, de los dos grupos, no el 11 del grupo de la Cultural, de los dos grupos, o sea, de 40 equipos, el presupuesto 11, pero se esperaba más de este equipo. Yo creo que se esperaba más. Además, creo recordar que en una rueda de prensa anterior de Felipe comentó que en el año del centenario se tenía pensado aumentar el presupuesto a más o menos 1.800.000 euros y al final me sorprendió el otro día que comentara que se destinó 1.200.000 a la plantilla porque el Racing de Ferrol, por ejemplo, invierte más en su plantilla y la Cultural creo que ha gastado 3,5 millones este año en confeccionar la plantilla. Yo me pregunto que obviamente sí tenemos... Yo creo que ha sido menos dinero, de todas formas. Claro, yo no lo sé si ha sido menos o ha sido el que han dicho, pero lo que tengo claro es que a dónde va ese dinero, porque sí es verdad que tenemos el Júpiter, el juvenil, tenemos una estructura de cantera envidiable, como dijo Felipe, pero bueno, al final yo creo que igual de esos 3,5 millones habría que haber destinado 2 millones para tener una plantilla competitiva de cara a este año. Es que eso es un tema importante el que ha tocado Laura Pérez, porque es verdad ese dato que daba Felipe, por ejemplo, pensando en el próximo año, algo más de 3 millones de presupuesto, pero solo 1,2 para la primera plantilla. Si hay tanto dinero para la cantera, podría ser positivo, pero es que ha bajado el juvenil y este año no ha debutado ningún chaval del Júpiter. Es decir, tanto cuesta una cantera que luego no te sirve para sacar jugadores para el primer equipo. Bueno, los números son números. Me refiero que, como siempre se dice que el motor debe ser el primer equipo, quizás lo lógico sería que el mayor presupuesto, si queremos un equipo para que suba, se lo llevara el equipo REF. Pero es que los presupuestos... Está bien tener presupuesto, tener dinero, pero es que no te marcan dónde vas a estar. Que se lo diga al Córdoba, en la clasificación final. Con eso que hay que relativizar mucho el dinero. Tenemos tanto dinero, igual hay otros deportes que sí son más fiables, pero es que en fútbol no implica, yo sí quiero tener dinero, pero no te implica el tener dinero en que tú vayas a estar arriba. Incluso equipos que con menos presupuesto siempre se meten arriba. Lo fundamental es que tú tengas una estructura de equipo, una estructura de club fuerte, poderosa, en la cual tú puedas ahí demostrar en todas las categorías, tanto en base como en el fútbol profesional, en el equipo profesional, que tú tienes poder y puedes estar ahí disputando todo más allá de los presupuestos, porque la Cultural es un equipo que genera mucho, y cosa que otros incluso no tienen eso, salvo capitales de provincia importante, y la Cultural debería de, no sé, digamos, de también apoyarse un poco más en los jugadores, como decías tú antes, de la cantera, ponerles a jugar
yo creo que hay jugadores que están para jugar en la Cultural. Este chico que se fue a Coruso, el lateral izquierdo, Sí, Marcos. Marcos está para jugar en la Cultural. Rodri. Está Y un es- poquito cabreado, por cierto, Marcos. Vamos, pero Rodri estaba pero peleando está con para el Avilés jugar. Yo por no sé pelear, por por qué. subir. Yo espero que para el año que viene vengan y ya empieza a haber más jugadores de la casa y eso crea un refuerzo que va a cubrir a toda la cantera y crea una ilusión en los niños. Pero insisto lo mismo, los números son números en fútbol, en números. Pero, por ejemplo, yo lo que quiero decir acerca del presupuesto es que, claro, por ejemplo, si en vez de tener 1.200.000 y hubiéramos tenido 1.800.000 que Felipe dijo que era lo que se iba a destinar en un principio, pues por lo menos igual podríamos haber optado por jugadores como Carlos Vicente, que se fue a Racing de Ferrol, igual hubiera sido diferencial. Obviamente el dinero no lo es todo, pero una plantilla igual más competitiva para optar por algo más sí que podría haber sido. Pero- Jesús, tú hablas del dinero para la base, que todos sabemos cuál es. Hay mucha diferencia entre el presupuesto general y el dinero de la primera plantilla, pero yo, por lo que dijo Llamazares, me parece que hay demasiados trabajadores en el club, ¿no? Para la categoría en la que historia, está. sí. ¿No? Y bueno, eso también es un mensaje que se vende como algo positivo, decir, bueno, la Cultural es una empresa y ha pasado de una veintena de trabajadores, creo que ya tiene más de 130 trabajadores en plantilla. Que eso no hay manera de sostenerlo. Pero el tema de la cantera tampoco sale en las cuentas si tú piensas todo lo que pagan los padres porque sus hijos juegan en la Cultural, ¿no? Porque al final también es un negocio. Bueno, pero vamos a ver, yo tengo al niño jugando allí y no pagan más en la Cultural que en otros equipos. No nos engañemos, porque la Cultural te da un No, carné. pero me refiero que la la Cultural cantera te da también- un carné para ir Pero- al fútbol. Entonces, al final viene siendo lo mismo. En ese sentido, yo creo que están todos los equipos de la base parecidos. Bueno, y luego también hay detalles positivos, ¿no? Nosotros no hay por qué no reconocerlo en la asociación de veteranos, por el hecho de pertenecer a la asociación de veteranos, te hacen un 50% de Sí, sí, descuento. que hay que en el- decirlo todo. en Cuando el carnet. club hace bien cosas, también hay que decirlas. Raúl, es verdad que el dinero no lo es todo, lo hemos visto con el Córdoba, un presupuesto alto está ahí abajo y luego por delante de la Cultural, Unionistas y Celta B como filial, pues tampoco tienen más presupuesto, ¿no? Pero sí ayuda, ¿eh? Sí. Ayuda al dinero a ser más feliz deportivamente. Sí, pero cuando no lo tienes, lo que ayuda es a que la planificación la haga una persona que entiende de fútbol. Y entonces, te quiero decir, desde el punto de vista de que a lo mejor todo lo que ha pasado en estos 3 días después del partido ha sido ya una bomba de humo para olvidarnos de la temporada, pues sí que creo que es un acierto que el entrenador esté ya, que el entrenador diga de qué jugadores va a prescindir y que los jugadores que vengan los traiga el entrenador, no como Yo ha tengo pasado esperanzas, todos de estos todas años formas, tengo anteriores. esperanzas en Manzanera, que es un director deportivo que lo hizo fantásticamente bien con el Sabadell, consiguiendo el ascenso a segunda división. Bueno, pero consiguió el ascenso porque la Cultural falló 2 penaltis. Bueno, sí, pero el caso es que... Que al final esa lotería, ojo, no le quito Bueno, mérito. esa lotería hay pero que saber jugarla Lo también. mismo que el Sevilla ha ganado 3 finales desde el punto de penalti, que me parece muy bien y me parece muy admirable, pero al final también ha tenido ese pelín de suerte, porque a lo mejor ese año en Marbella podía haber sido la Cultural la que pasara. Sí, sí. Pero es que Pero igual bueno, los yo penaltis, insisto. perdona que te interrumpa, igual los penaltis no es tanta lotería. Ah, no, por supuesto. Porque está todo Yo lo estudiado, tengo en el clarísimo. fútbol todo está Un estudiado. penalti bien tirado, el portero no lo para, es imposible. No, tiene pero que estar aparte bien de tirado. eso, hoy hay todos los estudios que hay que sabe para dónde lo tira este, para dónde lo tira el otro, está todo estudiado, no es tanta lotería los penaltis. Tú tira un trayazo a la esquina Sí, sí. y ya verás Bueno, cómo no pero te lo para. también es verdad que tú en la estadística de los porteros hay porteros que son auténticos especialistas. Yo me acuerdo de Diego Alves, nunca había visto un portero que tenía un más de 40% de efectividad en los penaltis. El portero brasileño que estuvo en el Celta, se lesionó, estuvo en el Valencia en su día. Y eso realmente también hay especialistas, ¿no? en el punto de penalti. De todas maneras, te voy a decir una cosa, Llamazares, ya que sacó una estadística de qué tipo de entrenadores ascienden a los equipos, también que saque Eso una, fue curioso una luego- estadística de con qué desde luego no son los con que qué vienen a León. presupuestos se han ascendido, porque con Claro. el presupuesto de la plantilla de la Cultural, a lo mejor las posibilidades de ascender son un 18%. De los que, Solo- vienen a y León, necesitas acertar muy difícil. deportivamente al 100%. Bueno, si no eres capaz de de los que generar vienen a León, nunca- ninguno ha conseguido un ascenso. Para que nadie se despiste, decía Felipe Llamazares que estadísticamente, por el estudio que se ha hecho, la mayoría de los entrenadores que conseguían un ascenso no habían tenido previamente un éxito en la carrera, pero ojo, tenemos la salvedad de Rubén de la Barrera. Aquí se echaron sapos y culebras cuando se fichó a Rubén de la Barrera, quién era este tío, quién era este rocker que venía de El Guijuelo, del Valladolid B, y ascendió el equipo, pero se dieron una serie de circunstancias. Esa temporada... Porque Geray y Alex Gallar venían de ser suplentes en el Hércules, porque Benja venía cojo, porque Tony Villa era un jugador que, claro, te lo cedía el Valladolid, te lo cede Pucela, es un desecho de Pucela para León. Eso es lo que se decía. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Aquella temporada del ascenso fue maravillosa, pero también fue perjudicial.
y yo creo que deberíamos todos olvidarla, No, como yo si creo- no hubiera ocurrido. Yo creo que la clave fue que ese año había todo para haberse mantenido. Sí, sí. Bueno, es que totalmente, vamos. Totalmente de acuerdo, pero lo que pasa es que Y lo Rubén de la mismo que Barrera, tuvo- ya lo hemos dicho otras veces, que quiso jugar en segunda división como jugó en segunda B y eso no era posible. De todas maneras, fíjate, es curioso, hablando del dinero y un poco, porque muchas veces se decía, bueno, León como ciudad está en la situación económica como está, a lo mejor no tienes capacidad para tener muchos equipos en la élite, pero luego ves ciudades más pequeñas, como Huesca, como ahora fíjate, Granada sube el equipo de fútbol, sube al ACB también el equipo de baloncesto, y todas las buenas temporadas que ha hecho la Ponferradina, aunque este año ha perdido la categoría, prácticamente con un equipo técnico, con Tomás Nistal, algún ayudante. Y con los 41 tacos de Yuri. Es decir, yo creo que ha dado en la clave un poco, Raúl, es importante que haya gente de fútbol. Yo pongo el dinero, pero tú pones la opinión. Me llama la atención, luego lo hablaremos, que esta es la primera vez que se reconoce abiertamente que la elección del nuevo entrenador se ha tomado aquí en León. A mí me sorprende, pero bueno, en verdad era como un secreto a voces. Realmente se llevaba diciendo mucho tiempo de que... Pero con el consejo de Sergio, por supuesto, siempre. Hombre, Bueno, eso está claro. Pero bueno, al final yo creo que es bueno que Manzanera y demás gente del club haya elegido al entrenador después de una gran selección de, no sé si 30 entrenadores, buscar un perfil de juego diferente, que claro, bueno, aunque quieran jugar un poco estilo Rubén de la Barrera, de juego bonito y demás, no sé yo cómo de viable es en esta categoría, que es muy diferente a la segunda B antigua, y también depende de qué jugadores le traigan a Claro. Jona para poder llevarlo a cabo. A mí porque- me hace mucha gracia, y voy a hacer aquí un poco de autocrítica, y voy a hacer ahora de fiscal contra los periodistas, y voy a hacer un poco de autocrítica. Siempre hay una pregunta recurrente cada vez que viene un entrenador nuevo. ¿Y cómo vas a jugar? Claro, pues voy a jugar como el Barcelona de Guardiola. Con 11 Voy jugadores. voy a jugar al ataque, presión alta, ahora que se llama lo del famoso bloque alto, bloque bajo, vamos a presionar en bloque alto, vamos a tener el protagonismo con el balón. Todo eso queda muy bonito de cara a la galería, pero esta categoría es muy perra. Vemos el ejemplo con Mendilibar. Mendilibar es un amarrategui, entre comillas, salva al Sevilla, gana la competición europea, la Europa League con el equipo hispalense. Quiero decir que a veces hay que jugar, pero también hay que ser prácticos. Todo el mundo quiere jugar bonito, pero a mí me hace gracia cuando le preguntan a un entrenador, ¿cómo vas a jugar? No, voy a jugar precioso. Sí, pero si el primer día viene el Algeciras y te gana 0-1, pero ¿tú cómo lo ves lo del juego? Esa pregunta recurrente de esos periodistas que saben tanto. Bueno, yo tengo una visión de esto. Yo creo que el club debería de tener un modelo de juego per se, digamos, y a partir de ahí buscar ese entrenador afín a esa manera de jugar y a partir de ahí desarrollarlo. Vamos a ver, a la Morevita todos sabemos cómo juega, ¿no? Ha subido con un juego muy, digamos, muy directo, menos asociativo. Todos sabemos cómo juega Las Palmas. Haya subido a primera con otro tipo de modelo de juego, con lo cual te das cuenta que todos valen siempre y cuando tú tengas esas armas para desarrollarlo. Y tú tienes que saber a qué juega la Cultural, qué es lo que pretendo, quiero más fútbol asociativo, quiero más fútbol directo, pues vamos con este entrenador y vamos con estos jugadores que me desarrollen ese modelo. Y tú ese año igual no asciendes, o sí, pero al siguiente tienes las bases y acabas ascendiendo. Pero esa es la idea, ¿eh? Tener un modelo de juego. Tener un modelo de juego, Raúl, y yo no sé si a veces en esta categoría, claro, es una categoría muy amplia, no es lo mismo que la antigua segunda B, que te tocaba un grupo un poquito más definido, porque aquí, cuando se hablaba de la segunda B, siempre se decía que los equipos del sur tienen una manera de jugar, los del norte tienen otra. En este caso ha habido equipos de Galicia, ha habido equipos de Andalucía. Esto debería servir un poco también de aprendizaje, ¿no? sí, vamos a dar un voto de confianza al nuevo entrenador, pero una de las cosas que veo yo que le puede ser perjudicial es que viene de otro grupo distinto, del de la Cultural, y que tampoco está muy claro cómo se va a estructurar los dos grupos. Entonces, en ese aspecto, digamos que él tiene que amoldarse un poco al grupo que nos toque primero, y a lo mejor eso se debería de esclarecer un poco antes de decir qué tipo de jugadores te traes. Es que porque además- no es lo mismo jugar, yo creo, o Pérez lo sabe mejor, no es lo mismo jugar con mayoría de equipos del norte que mayoría de equipos del sur, y así. Entonces, a lo Bueno, mejor... y los desplazamientos que nadie entiende, es decir, no es normal que la Cultural tenga que ir a Ceuta, este año ha subido también el Melilla, o cuando veías a los pobres jugadores del Linense que salían en autobús un sábado, creo que era a las 11 de la noche, para llegar a Ferrol, 1.200 kilómetros en autobús. Es decir, es muy complejo porque hay menos equipos y va a haber desplazamientos, encima va a haber viaje a las Islas Baleares porque ha bajado el Ibiza, ha bajado el Málaga. Eso también puede definir un poco las posibilidades. ¿Tú crees, Laura, el ver en qué grupo está la Cultural?
Sí, hombre, al final es clave, sobre todo por lo que tú has comentado, lo del tema de viajes es clave, porque lo de tener que ir a Algeciras, a sitios tan lejanos como Ceuta, al final afecta mucho al cansancio de los jugadores. No es lo mismo estar en una segunda división, que viajan muchos equipos en avión a estos lugares más lejanos, que no tienen ese cansancio a hacerte 10 horas en autobús, no sé cuántas en tren o en ferry para llegar a Ceuta otras 2. Al final es complicado, creo que el grupo, depende de cómo esté estructurado, va a determinar mucho cómo sea la cultura el año que viene. Bueno, pues enseguida lo vamos a analizar cómo puede ser el futuro, también esa llegada de Raúl Llona. Hacemos una breve pausa y seguimos. Bueno, no seré yo el que vaya contra la grada, porque al final es peligroso, ¿eh? 1 contra 5.000, pero yo sí me voy a mojar y os pido que os mojéis por concluir el capítulo de notas. A mí no me ha gustado la afición de la Cultural esta temporada. No voy a dar un deficiente o un suspenso, pero no me ha gustado. Yo creo que en momentos delicados tenía que haber estado más a la altura, pero también en León somos así. A poco que nos dé el equipo, enseguida aplaudimos, ¿no? Hace 4 banderillas en el centro del campo Caguaya y ya está para la selección de Bélgica. ¿Pero qué nos ha dado la Cultural esta temporada? Nada más que disgustos. Así es prácticamente imposible enganchar a la afición. Hay sitios en los que se dan disgustos y la gente está. Sí, pero son los menos. Yo he visto un 0-4 en Sevilla, en el viejo San Mamés, y la gente aplaudía al Atleti de Bilbao, pero bueno, eso es el Atleti. Bueno, Jesús, yo creo que la afición son como todos. Hay que alabar a aficionados que han viajado en esta segunda vuelta, a pesar de la imagen y el fútbol lamentable que hizo el equipo, a campos lejanos en cantidad de 50 o 100 personas. Que son minoría dentro de la afición, por supuesto, pero que esas personas se merecen, no merecen que les pongamos un suspenso, sino todo lo contrario, bueno, porque pero también de la marinera el sacrificio que han hecho. Pero lo que han aguantado. También, bueno, por supuesto, chapó los que han viajado con el equipo, pero sí me refiero a esos partidos en los que a lo mejor oías ese run run y cuando había un error o encajaba a lo mejor, no sé, yo creo que todo lo hemos vivido, ¿no? Encajas un gol pronto, se te rompen los esquemas del plan de partido que tenías, Pérez, y a veces un aplauso o algo en ese minuto 10 en el que encajas un gol chorra, pues hombre, se agradece un poco de que te levante un poco el ánimo a la gente, ¿no? Ahora que hablas de murmullo, me recuerda cuando ya hace años que jugaba yo, como empezaba el partido y como las cosas te empezaron a dominar, era siempre igual, el murmullo, y luego ya como te metieron gol ya eran los pitos y ya no fallaba, era siempre igual. Lo de la afición, es que a la afición en León, la afición tiene que ir con el equipo y el equipo tiene que ir con la afición. Y vamos a ver, la afición ha sido paciente porque el equipo no ha jugado bien al fútbol, y como no juegas bien al fútbol, la afición empieza a encresparse, empieza a perder los nervios, y lo que no le gusta a la gente es que en casa venga un equipo y te meta en su campo, porque eso no le gusta, y cuando pasa eso, pues se empieza a quejar, y con toda la razón. Y esa es la causa por la que digo yo que la afición es muy paciente, porque sobre todo cuando tú juegas en casa y ante equipos que incluso de media tabla para abajo, joder, que te dominaban, que jugaban en tu campo. Sí, es verdad que hemos visto este año, Raúl, una categoría muy igualada, es decir, no había, yo creo que pensando en los malos resultados incluso de la Cultural negativos, quizás el Alcorcón a lo mejor fue el único equipo y aquel Córdoba de la primera vuelta que te pasa por encima, ¿no? Pero que ves en una categoría en la que los resultados cualquiera podía ganar a cualquiera, ¿no? Bueno, es que ya hemos es decir, es una categoría en la que pasa no un poco... No es la segunda división B de antes, donde había equipos... Sí, que te venía con todos mis respetos el Marino del Banco y le metías 5. Sí, y a lo mejor al principio de la segunda vuelta ya había algún equipo que ya ha descendido casi virtualmente, o sea que es muy difícil esta categoría, mucho más que la segunda división B de antes, y a la Cultural, a cualquier equipo de los que baje le va a costar un mundo subir. No creo que sea ningún equipo que se pase, no creo que esté la Ponferradina ahora pensando que el año que viene va a subir con la gorra, ¿no? Bueno, la Ponferradina ya tiene una ventaja, por lo menos ese fondo de dinero que se da a los equipos que bajan, aunque también lo tuvo el Fuenlabrada y cómo acabó la historia. Va a ser bonito, Laura, el derbi con la Ponferradina, no sé si... Ayer decíamos en la entrega de premios que ojalá algún día el derbi se viviera en la división de plata, ¿no? Estaría mucho mejor, claro, que fuera en segunda división, pero visto lo visto va a ser casi imposible en estos próximos años coincidir, porque
no sé, no veo a la Cultural con aspiración de subir por lo que se ve en los despachos, como que hay mucho conformismo, porque al final que des un 6 al equipo se demuestra que, en una temporada como esta, se demuestra que optas por algo muy bajo, aunque sea muy difícil la categoría. Pero bueno, sí, el derbi, ilusionante, dentro de lo que cabe, pues otro partido importante y que obviamente León pues va a llenar las gradas de ilusión y veremos el Reino prácticamente lleno como la última vez que vino a Ponferradina. Bueno, lo que decíamos de la afición, también es verdad que hay que destacar que es una afición que ha sacado muchos carnés para ser la tercera categoría. Estaba viendo el otro día las estadísticas, creo que el Depor y el Castellón, que están en otra dimensión, que por cierto se van a cruzar ahora en el playoff, y tiene el Depor 17.000, el Castellón 12.000, hombre, tener 5.000 socios está bien. No sé si esta decepcionante temporada, porque incluso hay por ahí un run de una campaña de algunas asociaciones de algunas peñas de no sacar el carné hasta diciembre a ver lo que pasa. Yo creo que al final la gente, por muy decepcionante que haya sido, yo creo que al final se va a ilusionar. Recuerdo Pérez, el año del ascenso, primer partido, Cultural Tudelano, con empate a 0, había 1.000 socios. En segunda se llegó a superar los 8.000. Ahora hay 5.000, no está mal, pero se podrá motivar de nuevo la gente, se podrá renovar ilusión y volver a ver 5.000 socios en la Cultural este año. Lo que pasa es que esto dentro de un mes ya no se acuerdan de la gente y lo que quiere es volver al fútbol. Entonces, es como siempre, va a pasar siempre lo mismo. Los que se hacen socios siempre se hacen socios, porque hay mucho culturalismo en León, y luego habrá otro tipo de gente que estará esperando a ver lo que pasa. Todos los años prácticamente es muy similar. A ver si el equipo invita a un optimismo y, sobre todo, juega bien al fútbol, porque si juega bien al fútbol, va a ganar más partidos. Hombre, si sube Raúl en la Amorebieta, con todos mis respetos, que no tiene ni campo, va a tener que volver a jugar fuera de Urrichi porque no da para jugar en segunda división. Aunque también es verdad, la anterior vez que subió la Amorebieta eran todos jugadores vascos, pero este año el presidente, en una entrevista que vi hace poco en ETV, en la televisión de Euskadi, venía a reconocer que este año ya han hecho más fichajes, que aunque ha sido el Eldensen que ha estado siempre en cabeza, pero bueno. Bueno, pero qué pena, ¿te imaginas que sube la Cultural y quiera jugar a otras ciudades? Que sería... Pero como dice Pérez, a lo mejor no habrá mucha gente a la que no le haya gustado el juego de la Amorebieta, ya haya ido al campo y haya salido todos los días encantado, porque al final la satisfacción de la gente se mueve por resultados más allá del fútbol. Bueno, hablando de la Amorebieta, David, y ya enlazamos con Raúl Llona. He visto hace unos minutos, bueno, están todos los resúmenes de Primera Ref en internet, un partido empate a 1 entre la Sociedad Deportiva Logroñés, el equipo de Raúl Llona, y el Amorebieta, que luego subió. Y sí es verdad que hay un estilo de juego bonito por parte de Logroñés, aunque bueno, pues el Amorebieta lo anuló, ¿no?, rápidamente con ese juego un poquito más tosco. ¿Despierta ilusión el fichaje de Raúl Llona? Bueno, es que si no nos ilusionamos nosotros mismos, pues mal andamos. Yo, un apunte simplemente sobre la afición de la Cultural. Yo creo que merece buena nota por lo hecho esta temporada, ¿eh? Porque hombre, no si ha habido ni una sola alegría prácticamente. Y si ya limpiaron las cáscaras de pipas... Sí, eso ya sería la repanocha. A ver si toma nota el que tiene que tomar nota. Es que como se aburren, pues tienen que comer. Sí. Bueno, hombre, pero te puedes llevar un cucurucho de papel o un tupper y lo vas echando ahí y luego lo tiras en la papelera. Eso sí, sí. Volviendo a la Amorebieta, el éxito de la Amorebieta nos deja en muy mal lugar a la Cultural, a nosotros. Con el hijo de Julen Guerrero. Con el hijo de Julen Guerrero, que es un chaval que por lo visto pinta muy alto. Eso demuestra que cuando se hacen las cosas bien, lo normal, no siempre sale, pero lo normal es que salgan bien. Pero aquí, como hacemos todo al revés, pues bueno, nada. A pesar de que ha descendido, tiene una buena jornada, bueno, siempre saca buenos jugadores de la cantera del Atleti, y el equipo filial del Atleti ha bajado. Lo que decía yo antes del Mirandés, eso es labor de los directores deportivos, pero a veces se piensa en hacer un equipo caro y hay chavales que por poco dinero de grandes equipos que vendrían aquí cedidos. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, Blesa ya es de los que nos sigue. No, es verdad que no ha triunfado aquí en León, pero en el Levante hablaba muy bien de él. Pero no tiene por qué ser un equipo caro. Pero hablando del futuro, no sé si, Laura, el fichaje de Raúl Llona, un jugador, o sea, un entrenador del que hablan muy bien en Logroño, en La Rioja, sí. Pero bueno, a ver cómo se adapta a León, hay que dar ese, no sé cómo lo ves tú. Yo, bueno, al final lo que dice David, nos tenemos que ilusionar porque no nos queda otra. Es verdad que la gente como que quiere un entrenador contrastado, porque yo creo que sería lo ideal. Es muy caro traer un entrenador contrastado, está claro. Pero bueno, sí es verdad de que el juego de la Sociedad Deportiva Logroñés, con lo que tiene, porque hay que decirlo así, con lo que tiene, que realmente el que ha destacado ha sido Unzueta, que ha sido el máximo goleador del equipo, pues ha hecho un juego bastante bueno. Si le consiguen traer... No sé si sigue, por cierto, Unzueta en el Logroñés. Se comentaba que iba a salir,
pero no sé si Polonia... Pues lo apuntamos. Pero bueno, podría venir aquí porque, bueno, un goleador pues nos hace falta, desde luego. Sí, pero... porque Obolski, el pobre... No, y además... Bueno, ha sido el revulsivo de la segunda vuelta. Sí, pero... Pero tiene que bueno, marcar más Obolski goles. sería mejor pues tenerlo ahí pues de segundo delantero, o sea, de suplente más que de titular. De titular tienes que encontrar a un delantero que te saque las castañas del fuego desde el minuto 1, que no es quitar mérito a Obolski, que la segunda vuelta nos ha salvado él, pero, Claro que sí. pero bueno, la primera es verdad que no estuvo. Bueno, en la presentación Pérez, Raúl Llona parece que tenía muy claras las ideas, porque muchas veces cuando se viene de un equipo un poco más modesto, pues esa persona que viene tiene que saber la presión que hay. No es lo mismo, con todos mis respetos, dirigir a la Sociedad Deportiva Logroñés que a la Cultural, como cuando vino do Campo, no es lo mismo el Calahorra que la Cultural. Parece que esa lección la trae aprendida, pero sí ha dicho, no ha utilizado la palabra ascenso en la presentación, pero sí ha dicho que la Cultural tiene que ser uno de los equipos importantes del grupo. No ha dicho ninguna mentira, ¿no? Es lo que todos Bueno, esperamos. no ha dicho Lo que que- todos esperamos, que la No ha Cultural, hablado del objetivo de salvarse en la última jornada, o sea que la Cultural sea protagonista en la categoría. Es de lo que se trata, y de ilusionar a la afición. Y si consigue eso, pues todos con él. Claro. Bueno, hay entrenadores que juegan muy a Marrategui y que hacen buenos resultados. Yo me estaba acordando ahora de Bordalás y de Álvaro Cervera. Tú le defiendes a Álvaro Cervera, yo no, porque el año de Álvaro Cervera todos los partidos de la Cultural, pero claro, era efectivo, todos los partidos eran 1-0, en casa 0-0 fuera. Pero claro, llegó el playoff, eliminatoria con el Sabadell, jugamos al 0-0, 0-1 y para casa. El riesgo, ¿no? Bueno, lo que hablamos muchas veces, que Bueno, pero ser, que me ha ido- que ser me ha ido la- resultadista es se me ha ido la importante. pinza, Raúl Llona. ¿Te ilusiona lo que ha hecho en Logroño? Porque lo hemos dicho antes, era el equipo modesto de Logroño, el grande ha bajado y ellos han estado cerquita del playoff, al final han quedado novenos. Bueno, hay que darle un voto de confianza. Lo primero, no viene hablando del ascenso. Eso le puede ser bueno para él. Lo segundo, si puede traer a su delantero centro, él es un delantero centro que ha destacado con él como entrenador, y eso para el delantero es una garantía también, y que tú puedas traer a un jugador que ha rendido mucho contigo, yo creo que también te es bueno como entrenador. Entonces, bueno, por encima de lo que haya pasado, que no hay que olvidarlo, te quiero decir, o sea, no hay que olvidarse ya del Llamazares, vete ya, vamos a dar el voto de confianza al entrenador desde el primer momento y que le dejen hacer la plantilla. Esa plantilla, por concluir con la Cultural, os lo pregunto a los dos, David, Laura, ya se han confirmado las salidas de Blesa, de Solís, de Saúl, seguramente habrá más, pero sí hay una pequeña columna vertebral aprovechable, los Jesús, Tarsi, Obolski. Ya sé que no te gusta Obolski, pero bueno, yo le pongo en mi equipo. No, es que no me guste. Aunque sea de segundo en... Con el balón a mí me vale. Lo que pasa es que necesita un acompañante. No puede ser él el encargado de anotar los goles o ser el máximo goleador del equipo, porque es que no es un gran goleador, no lo es. Sería un error, yo creo, sí, optar por Obolski como delantero titular al final. Pero bueno... Hay jugadores que son aprovechables. Sí, yo creo que sí. Yo creo que... No sé si Jonander se va a marchar, se comenta de que es probable de que sí, pero por ejemplo yo creo que Muguruza, Trigueros, obviamente Jesús, Tarsi y Perkan está claro, que bueno, que tiene contrato. Yo para mí ahí tienes una base en la que es estar atento a mantenerles, porque es mejor tener a 7 8 jugadores de la temporada anterior que te pueden servir a decir, me quedo con 2 y renuevo todo, porque otro fallo. No te van a cuadrar los jugadores, hasta que se entiendan pasan 5 jornadas. Oye, hay un tema curioso, el del portero Salvi, se anunció la renovación, se ha reconocido que hubo una oferta, no se dijo el equipo, pero se dijo que había una oferta importante por él en enero, no tiene una cláusula alta, el jugador ha ido de más a menos, ha hecho partidazos, pero luego ha tenido algún error. ¿Creéis que al final nos llevaremos una sorpresa con Salvi en verano? Se hablan de equipos como el Burgos que pueden tener interés, también se ha hablado del interés del Alcorcón por Perkan. ¿Nos llevaremos alguna sorpresa? Jugadores que a lo mejor dices nos interesa, tipo Salvi, tipo Perkan. ¿Viviremos un nuevo caso Aarón? No sé qué puede pasar. Yo entiendo que estos jugadores que han sido la columna vertebral del equipo tienen que seguir. Y luego, que hay jugadores que es muy aprovechables. Y luego hablabais antes del delantero. Yo es que creo que el equipo necesita un director de orquesta. Sí. Un jugador que lleve la manija del equipo, 1 o 2. Que hemos visto este año que en el centro del campo eran jugadores que tiraban para arriba y que no había un criterio de juego. Tú necesitas ese tipo de jugadores para crear fútbol y jugar en el campo contrario. Si juegas a eso, y más que un goleador, que también un director de orquesta. Un Kevin De Bruyne, ¿cómo nos lo pasamos contra el Madrid? Un Milla, por ejemplo, un jugador tipo Milla, de estos, que no pierdan la posición y que haga jugar al resto. Llevamos tiempo en la Cultural sin ver a esos jugadores. Sí, que aporte creatividad. Exactamente. Que tenga un poquitín más de chispa que Sergio Marcos. Sí.
Sí, Sí, de todas no. maneras, Sí, un poquito más de sangre roja. Sí. de todas maneras esto No, es que se- a mí me gustaba mucho ese jugador, en el No, no, Villarreal sí, jugó, sí. pero... Su calidad era indiscutible, Pero que luego luego era un babeo. Me bastante. quedo con un buen Mario Ortiz, un tipo de esos También, jugadores. también. El año que ascendimos, un Mario Ortiz que había una plantilla, que asumiera sí. él la responsabilidad de llevar el equipo, y lo demostró en Ponferrada el primer partido, ya se veía por dónde iban los tiros. Jesús, Él quería el esos balón. errores Pero de incluso- Salvi no le van a ayudar para salir del equipo, yo creo. Eso es lo que Los pienso que yo, ha tenido en que la se va a segunda quedar. vuelta. Pero no Esa- porque no quiera Yo- salir, Pues sino yo- porque no va a tener pretendientes. Pues yo sigo creo que no diciendo, se va yo a sigo quedar, diciendo una ¿eh? cosa, y Pérez que hace algunos días no me daba la razón, pero yo sigo diciendo que en algunos momentos de la temporada un partido, un par de ellos para Paul Ballester no hubiera estado mal. Pues probablemente. Yo te llevaba la Porque al contraria final, en eso, no, yo digo que pero si el creo que portero tienes falla, razón. si el portero falla y le cambias, le puedes señalar, pero también es una manera de un pequeño toque de atención Sí. al segundo, que ya se ve siempre como suplente, le das una oportunidad para que... Le azuzas. No sé, yo creo Sí, que todos los equipos se ha visto. Vamos rápidamente, que estamos en la recta final y no quiero que me echen la bronca los La otros. de la Ponferradina, ¿no? Bueno, la Ponferradina, yo no quiero ser agorero, pero Yuri en el Reino la va a liar. Pues muy probablemente. La va a liar hasta Con Solís, 42 tacos. hasta Solís cuando vuelva la va a liar. Así que, Es que yo- no sé, Otro no sé hat-trick. no sé dónde va Solís todavía. no sé, pero ojalá vaya a un equipo de otro grupo, igual que todos los que salgan, porque si no, ya Si sabes. no, la ley del ex, fijo. Bueno, con también él. se criticaba la salida de Íñigo Muñoz y al final en Numancia al hoyo, ¿eh? Ha bajado. Ya, pero ya veremos cuando vuelva. Habláis de Íñigo Yuri, Muñoz. Yuri es otro nivel de futbolista. ¿eh? Sí, es Pero, que ¿le es un ves- jugador que podía le haber ves- jugado en primera división Sí, varias exactamente. temporadas. Bueno, pero Ya vamos a podíamos ver. haber Hay tenido un que Yuri aquí en diferenciar León. entre el Yuri en su mejor momento y el Yuri de 42 años, que ha tenido menor protagonismo, lógicamente, en segunda, pero ojo, a lo mejor en primera red. Sí, pero sabes que cuando el balón está por ahí en la coja, va para la cazuela. ¿eh? Además, ¿Sabes? Eso lo tienes Eso, además, asegurado. ha eso lo seguido tienes muy- marcando goles. eso lo tienes muy claro. El problema Y te- que tuvo y los Yuri mete en es que, primera, en es que segunda José y en Gómez, todas. José Gómez le Totalmente. exigió demasiado sacrificio en mi forma de ver sin balón. Y entonces eso le penalizó mucho a Yuri en la Y al temporada. Tiene final que la jugar. edad se nota, está claro. Tiene que ¿eh? jugar más cerca. Vamos a hablar muy brevemente de la de Mar. Aquí sí voy a dar mi opinión. Creo que desde el club se está gestionando, Cuidado. Se está gestionando muy Ojo. mal el tema de Manolo Cadenas. Me parecería mezquino que hubiera alguien que se aprovechara de la situación por la que ahora atraviesa el técnico para decir, bueno, como no queríamos que continuaras, ahora ya tenemos la disculpa, esa baja médica. Pues tiene toda la pinta de que es así. Pero me parece de verdad ruin adoptar esa postura. Pero bueno, la realidad es la que es. Ahora mismo Manolo Cadenas está de baja. Vamos a ver, ojalá que se recupere pronto. ¿Tú crees que incluso Raúl, antes de esta situación, ya no se le veía como primer entrenador? No sé. Mira cómo se ríe. Bueno, es que depende, Raúl lo sabe desde hace meses. Depende a lo que le llamemos antes de esta situación. Es cierto que hasta diciembre había una situación con Manolo Cadenas. De hecho, yo creo que los fichajes de ese periodo invernal los hizo él. Contaba con el apoyo del presidente y la palabra del presidente. Luego llegaron los malos resultados. Le llegó una situación de salud que se ha agravado en los últimos meses, que no ha sido puntual de ahora y no es una gripe. No vamos a entrar en circunstancias personales de cada uno. Pero él ha intervenido en fichajes Y de yo jugadores que quieren venir porque está Manolo. Sí, pero intervino en un periodo en el que tenía garantizado la palabra del presidente pensaba que iba a y seguir. hace meses. Esas circunstancias han ido cambiando después de esos fichajes y bueno, pues ahora el club, los jugadores que vengan se tendrán que amoldar a lo que se vayan a encontrar, porque esta situación, evidentemente, cuando ficharon esos jugadores no existía. Ahora, Yo sigo diciendo, no sé David si estás de acuerdo conmigo, pero yo sigo diciendo que Manolo Cadenas necesita o se merece un mejor trato por parte de lo demás. Sí, y además ahora que, bueno, va a tener que dejarlo, porque va a tener que dejarlo, no vamos a entrar en detalles del problema de salud que tiene, pero no va a poder continuar. Hay que hacerle un partido de homenaje por todo lo alto y, por supuesto, sí. Bueno, con esto ma- se con- puede superar rápidamente y a lo mejor sí, ¿eh? No tiene pinta. Yo la información que tengo es que, al menos durante un tiempo prolongado, mínimo una temporada, lo va a tener que dejar. yo lo que te digo, Jesús, es que es muy cuestionable. Tú lo que me tienes que decir es quién va a Muy, ser el entrenador de la demás muy la que es próxima cuestionable temporada. y muy criticable que en la situación en la que atravesaba Manolo Cadenas, ningún directivo ni el gerente asistieran al partido del Torrelavega. Sí. Eso, aparte de ser una falta de respeto, como club nos deja fatal. Afortunadamente, el partido se desarrolló con toda normalidad, pero eso yo creo que se debería de haber ¿y un evitado. posible regreso de Dani Gordo? ¿Cómo lo es? Bueno, se barajan. Yo
sería... No se saca el carné, ¿eh? Sí, o sea, hay muchos Pues detractores... la gente fue muy injusta con Dani. Hay muchos detractores de Dani Gordo. Sí que es cierto que cuando estuvo aquí en León la situación del club era totalmente Joder, distinta. Vaya plantilla que tenía, por favor. Y entonces a lo mejor se le valora Sí, y después de León ha ganado la Champions también. en base a otras No, cosas. pero ha cumplido en todos los equipos en los que ha estado. Pero bueno, yo voy a esperar a que el club dé Ya está. su postura, Ya lo saben. su postura oficial y luego ya analizamos si nos gusta el entrenador o no nos gusta el A mí entrenador. sí me gusta. Bueno, yo sigo diciendo, Pérez, tú también eres un defensor de lo que ha sido la historia. Es verdad que todas las etapas tienen sus ciclos, pero yo creo y sigo diciendo que me quedo con la frase de un directivo que dijo: Manolo Cadenas, ojalá sea verdad, será en el Ademar lo que él quiera. O lo que pueda. Creo que el Ademar tiene una liga, ¿no? Todos sabemos quién era el entrenador, ¿no? Pues a partir de ahí hay que valorar a la gente por lo que ha hecho por el León y en este caso por el Ademar. Y el estilete era el que está en la montaña perdido. Juanín. Que anda por ahí. No, oye, que me parece estupendo, ¿eh? ¿Sigue siendo socio del Ademar, Juanín? Porque No lo sé, pero no creo, porque terminó con la directiva fatal. Bueno, Hay que decir que en el año de la pandemia él sí era socio. Un tal Anderson jugaba. Porque creo, figura ¿verdad? en la placa de agradecimiento a Bien, los bien, socios bien. que estaban en la... Bueno, que ya me están diciendo que se nos acaba el tiempo, sabe a poco. Encima, como es la última, pues da un poco de nostalgia. Pérez, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. A ti, Jesús. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Laura. A ti, Jesús. Y muchas gracias a ellos y a todos los que han estado con nosotros este año porque han dejado de hacer muchas otras cosas, ocupaciones laborales, personales, por estar aquí y acompañarnos. Así que para todos ellos, mi agradecimiento más sincero. Volveremos pronto y ojalá que con buenas noticias. Feliz verano, amigos. Adiós. Espera, David, que sacaremos una...